Hola mis queridos sapiens, hoy vamos a hablar del genocidio de Ruanda y voy a hacer una serie de vídeos dedicado a este tema porque es algo que me apasiona en el buen sentido de la palabra, quiero decir, no hay ninguna forma de entender bien lo que acabo de decir. ¿Cómo me puede apasionar un genocidio? Bueno, lo que me apasiona es la teoría antropológica. Dios, es que suena bastante perturbador realmente decir que es un tema que me apasiona. No sé cómo explicarlo sin que suene mal, lo siento. La cuestión es que es un tema que a mí me voló la cabeza desde que lo estudié desde el ámbito de la antropología. Entonces vengo aquí a compartiros esta visión sin más. Vamos allá. El genocidio de Ruanda suele explicarse como una guerra tribal entre Hutus y Tutsis, pero hay un problema y es que durante siglos esas tribus ni siquiera existían como razas. De hecho, hubo un tiempo en que un Hutu se podía convertir en un Tutsi y un Tutsi se podía convertir en un Hutu sin ningún problema. Entonces la pregunta es inquietante. ¿Quién creó realmente esa división? Y aún peor, ¿cómo terminó convirtiéndose en uno de los genocidios más rápidos de la historia? Antes de llegar a Ruanda, necesito explicarte algo muy importante. Y para hacerlo vamos a hablar de un perro. Imagina el jardín de una casa. Hay un perro sentado frente al portal. Hace un rato estaba corriendo feliz, pero ahora lleva ya un rato esperando, sentado. Seguramente está esperando a su dueño, pero hay algo que ese perro jamás estará esperando: el miércoles. Tú podrás pasar y pensar, sí, está esperando el miércoles. Está esperando que llegue el miércoles a la 1 porque sé que es la hora a la que llega su dueño de viaje. Ah, pero el perro, al que vamos a llamar Wittgenstein, no sabe lo que es un miércoles. En su mundo no existen los días de la semana. Solo sabe una cosa: su dueño no está y está esperando a que vuelva. Y esto es más importante de lo que parece, porque algo muy parecido ocurrió en Ruanda. Las categorías con las que tú entiendes el mundo no son universales. El perro puede esperar comida, puede esperar a su dueño, puede esperar que pase alguien, pero no puede esperar que pase el miércoles. Y ahora viene lo interesante, porque los humanos también vivimos dentro de categorías invisibles y muchas veces no son las mismas para todos, ni siquiera aunque utilicemos la misma palabra. Vamos a verlo con dos ejemplos muy rápido. El primer ejemplo es el noviazgo. ¿Cuándo empieza una relación monógama? ¿Con el primer beso? ¿Cuando empezamos a salir y nos cogemos de la mano? ¿Nunca? ¿Cuando la hablamos? ¿Con el matrimonio? Ahora, imagínate esto. Tú y yo nos hemos besado. Y ahora yo estoy en el jardín de mi casa esperando que llegues y me pidas en matrimonio. Pero tú solo piensas que fue un momento romántico, sin compromiso. Y entonces yo, inquieta al ver que no has llegado, decido comprar un anillo y llegar a tu jardín para pedirte para casar y, ¡oh, sorpresa!, estás besándote con otra. El problema no es el beso. El problema son las categorías sociales que cada uno tenía en la cabeza. Es decir, los modos de vinculación asociados a esa categoría. Esto pasa constantemente. Otro ejemplo podría ser la herencia. Todos sabemos lo que significa la palabra herencia, pero lo que cambia es cómo se reparte. Algunas personas piensan, bueno, pues se vende todo y se reparte el dinerito a partes iguales entre los herederos. Otras personas piensan que la casa familiar se la tiene que quedar quien cuidó a los padres y ya el resto sí se puede vender y se reparte a partes iguales, pero que el que se quedó con los padres tiene que tener una mejora. Bueno, si fuera tan fácil, no habría tantos problemas con las herencias. Entonces entendemos que el mundo social detrás de la palabra, detrás del concepto, la categoría, es completamente distinto. Si te interesa profundizar en las categorías de la experiencia social, en cómo llegamos al entendimiento que hace posible el conocimiento de la experiencia y otras cosas apasionantes de la antropología cognitiva, te invito a leer mi libro Ecos de mi civilización. Te dejo el enlace en la descripción. Bueno, me voy a centrar un poco porque es que me estoy yendo. La cuestión es que el genocidio empieza exactamente aquí, en las categorías con las que interpretamos el mundo. Ahora nos vamos a África Meridional, en concreto la región de los Grandes Lagos, a las nieblas de África, citas en la tierra de las 1000 colinas. A medida que nos acercamos allí, retrocedemos atrás en el tiempo hasta llegar a una región sin fronteras, una región sin Estado. En 1880 fue cuando llegaron los primeros colonos. En la previa convivían personas que compartían la misma lengua, la misma cultura y la misma religión, que respetaban los mismos tabúes y que compartían una misma región. Esto es importante porque la definición de grupo étnico es precisamente una comunidad humana que comparte historia, cultura, lengua y tradiciones. Se cree que los Twa eran los nativos que vivían allí antes que los Hutus y los Tutsis, pero llegaron estas dos comunidades y entonces empezaron a tener relaciones simbióticas entre estas tres comunidades
y dejó de haber ningún tipo de diferenciación de grupo étnico per se o de comunidad. Si yo te estoy contando esto, también tengo que decirte que no hay fuentes fiables de este periodo porque las fuentes son orales. Entonces, las identidades étnicas precoloniales son difíciles de establecer. De acuerdo con el historiador Antoine Mugesera, cuando llegaron los colonizadores en 1880, Ruanda llevaba 6 siglos como Estado-nación. Cuando estoy hablando de 6 siglos, piénsalo, son 600 años. Es más de lo que lleva España constituida como nación, como Estado, como patria. Entonces, bueno, eso, que cuando llegaron los colonizadores, Ruanda llevaba 6 siglos como Estado-nación y la población se había jerarquizado. Por un lado estaban los ricos, que tenían ganado y se llamaban tutsis. Los pobres, la gente normal y corriente, se llamaba Hutu. De hecho, según cuenta el historiador Mugesera, la palabra significa pobre en el Kinyarwanda, que es la lengua que hablan todos los oriundos del lugar. No se puede hablar de grupos étnicos aquí, porque compartían lengua, cultura y creencias. Incluso hay clanes compartidos entre Hutus, Tutsis y Tuas. Es decir, hay clanes familiares en los cuales parte del clan pertenece al grupo de Hutus, otros a Tutsis y otros a Tua. Y obviamente no había una diferencia entre Hutus, Tutsis y Tuas por motivo de sangre, vamos. Todos se integraban y siguen integrando los mismos clanes y el mismo grupo étnico. Antes del colonialismo, la comunidad ruandesa vivía en un complejo entramado de relaciones étnicas y jerárquicas. No vamos a mitificarlos. No era algo idílico ni tampoco pacífico. Tenían una fuerte estructura jerarquizada bajo el mando de un rey que por definición siempre iba a ser tutsi, porque los tutsis era la casta que tenía el poder, como quien dice. Y ese rey dominaba al resto de la población, la cual se relacionaba entre sí en un complejo entramado de relaciones de patronazgo. El rey era tutsi, pero no cometamos el error de pensar que eran categorías raciales, a los que una persona era adscrita en el momento de su nacimiento para siempre, porque había fluidez entre las categorías Hutu, Tutsi y Twa. Más que una raza, estamos hablando de un rol o una función social. Si un Hutu o un Tua lograba una posición importante como soldado guerrero o como jefe del ejército, o si lograba una buena gestión de sus bienes y se enriquecía con ganado, entonces esa persona se podía casar con una mujer de linaje Tutsi dominante y los descendientes serían considerados 100% Tutsi. De hecho, a veces un linaje Hutu completo se elevaba al estatus de Tutsi a través de relaciones de alianza con un grupo Tutsi importante. La transformación de Hutu a Tutsi y viceversa era algo que ocurría con bastante frecuencia. El Tutsi también podía descender de estatus en la comunidad. Por eso decía antes que por definición el rey siempre iba a ser Tutsi, porque en el momento que su descendencia o su persona cayera en desgracia, iba a dejar de ser Tutsi. Entonces, un Tutsi, el rey siempre sería un Tutsi, es lo que quería decir. Bueno, entonces puedes estarte preguntando aquí, ¿entonces no eran razas diferentes? No. Lo que han estudiado diversos antropólogos es que en la lengua Kinyarwanda el término Hutu en realidad significaba hijo social, cliente o alguien que no posee ganado, mientras que el origen del término Tutsi significa enriquecer a alguien, lo cual refuerza la interpretación de los antropólogos de estas categorías, que serían más de estatus y serían categorías fluidas, no permanentes. Entonces, llegamos a un punto en el tiempo y el espacio en el que los primeros colonizadores llegan. Pero hasta aquí vamos a dejar este vídeo. ¿Qué te parece? 10 minutitos explicándote la realidad precolonial de Ruanda. Hoy hemos aprendido que Hutu, Tutsi y Twa no eran ni grupos étnicos ni grupos raciales antes de la llegada de los colonizadores en 1880, que existían como Estado-nación 600 años antes de que llegaran los colonos y que era una sociedad fuertemente estratificada que tenía un rey y que tenía diferentes roles sociales asignados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Hasta luego!